Bienvenidos a la retroalimentación de este simulacro de lectura crítica en su cuadernillo de Prueba Saber 11. Vamos a comenzar retroalimentando las preguntas de la número 1 a la número 5 que se harán con base en el siguiente texto titulado El hombre espejo, que dice: hoy he visto pasar por la acera de una calle apartada al hombre de vidrio. Caminaba lustroso y brillante, recogido e infeliz, en medio de una faramalla de barrio que, entre curiosa y fascinada, se acercaba a preguntarle si podía amar. Pedía al hombre de vidrio no acercarse mucho a él porque podía romperse y ellos cortarse. Tomaba distancia y observaba. Lo vi desde mi asiento en el bus. Estudié su conducta y eso estaba claro. El hombre de vidrio, al tomar distancia, se esfumaba. Quería desaparecer. Ser eso, un espejo, para que los demás se distrajeran de la pregunta que era una pedrada y solo se cuidaran de verse reflejados. Observado de cerca, el hombre de vidrio era plano y anguloso, filudo, peligroso, una transparencia, una entelequia, que solo se cuidaría de ser pasional, temperamental, vital. Descubrir fuego en su interior sería peligroso. Esa fuerza lanzada hacia afuera podría también quebrarlo. Así que mejor era ladear el cuerpo y ofrecer como respuesta el costado en que el cristal fuera espejo y la luz imagen de los otros. Es un texto de Vladimiro Rivas Iturralde. Pregunta número 2. Nos dice, el texto se estructura de forma narrativa. Esto implica A. La presentación, explicación y ejemplificación de un hecho. B. El planteamiento, intensificación y resolución de un conflicto. C. La formulación, argumentación y sustentación de una tesis. Y D. El planteamiento, resolución y ejemplificación de una pregunta. Esta pregunta nos está indagando particularmente sobre la estructura del texto, partiendo de la idea de que es un texto narrativo. Es una estructura de forma narrativa. ¿Qué implica que tenga una estructura de forma narrativa? Tenemos que comparar las opciones de respuesta que están allí con la información que está en el texto. Si leemos todo el texto, articulamos la narración desde el punto de vista de que se está contando la historia de lo que le ocurre en hechos y acciones al hombre de vidrio. Pero eso implica que hay una estructura narrativa. ¿Cuál estructura narrativa? Es importante apelar al conocimiento que tenemos nosotros de los textos narrativos. Un texto narrativo generalmente es aquel que habla de una situación inicial, de un conflicto que se presenta en esa situación y de un final o situación que se soluciona, que puede quedar abierta o cerrada, es decir, sin solución dentro de la estructura narrativa. ¿Cuál de las opciones nos plantea esto? La D nos dice el planteamiento, resolución y ejemplificación de una pregunta. No todos los textos narrativos se fundan a partir de una pregunta y en el caso de este ello tampoco ocurre. La opción C, la formulación, argumentación y sustentación de una tesis. Los textos que tienen tesis son reconocidos como textos argumentativos y no narrativos, por lo tanto la opción C debe quitarse. La opción A, la presentación, explicación y ejemplificación de un hecho. Puede que la presentación y la explicación puedan ser correctas dentro de una narración, pero no necesariamente la ejemplificación en una estrategia narrativa. Por lo tanto, la opción A también debe ser eliminada como respuesta correcta. La respuesta correcta es entonces la opción B, el planteamiento, intensificación y resolución de un conflicto. El conflicto que vemos del hombre de vidrio, el hombre que tiene la situación de que no puede ser tocado, y esto al mismo tiempo es una figura literaria que se llama analogía con la idea de que no puede ser tocado en su interior, de que no puede amar, de que no puede enredarse en ninguna situación afectiva, homologado a lo que es el cuerpo como vidrio transparente, oblicuo, anguloso, que no se puede palpar y que no se puede tener como tal. Entonces, ese planteamiento y esa intensificación y resolución de ese conflicto es lo que se da en el texto como tal, cumple también con la estructura narrativa y es la opción de respuesta que más se apega a la información que está en el texto. Por eso, entonces, la respuesta correcta para la pregunta número 2 es la opción B.